Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a conocer los principales dispositivos de red que hacen posible la comunicación entre equipos y redes. Vamos a ver sus características, funcionamiento, configuración básica, estructura, entre otras cosas. Ahora comencemos. Primero el router, uno de los dispositivos más importantes en las redes actuales. ¿Qué es un router? El router o enrutador es un dispositivo fundamental en cualquier red. Su función principal es dirigir el tráfico de datos entre diferentes redes, actuando como un puente entre, por ejemplo, tu red doméstica e el Internet. Es un componente esencial que opera en la capa de red del modelo OSI, tomando decisiones inteligentes sobre la ruta de los paquetes de los datos basándose en direcciones IP. Los routers se distinguen por sus capacidades avanzadas de gestión de red. Una característica clave es su habilidad para asignar automáticamente direcciones IP a dispositivos cercanos mediante DHCP, que ha simplificado enormemente la configuración. Además, funcionan como un cortafuegos básico, protegiendo la red interna a través de las reglas de filtrado y la traducción de direcciones de red, lo que permite a múltiples dispositivos compartir una única conexión a Internet. Además, los routers modernos incorporan conectividad Wi-Fi, puertos Ethernet y a menudo puertos USB para compartir recursos. Su configuración se realiza mediante las interfaces web intuitivas, facilitando la gestión de funciones avanzadas como VPN, control parental y optimización de tráfico. ¿Cómo funciona un router? Tiene la recepción del paquete. El router recibe un paquete de datos conteniendo direcciones IP de origen y destino. Consulta la tabla, analiza las direcciones del destino y consulta su tabla de enrutamiento. Decisión de ruta, determina la mejor ruta para reenviar el paquete, ya sea dentro de la red local o hacia un ISP. Y el reenvío de paquetes, el paquete es enviado a la interfaz correcta o a la siguiente salto en su camino hacia su destino final. En los routers domésticos, la función NAT es clave, permitiendo que múltiples dispositivos compartan una única IP pública. Los routers inalámbricos también gestionan la transmisión de datos mediante ondas de radio, además de los cables de Ethernet. Funcionan como QoS, priorizan el tráfico, garantizando un rendimiento óptimo para las aplicaciones críticas. La configuración esencial del router se realiza generando a través de una interfaz web accesible desde cualquier navegador. Introduciendo la IP del router, se podrá acceder con un nombre de usuario y una contraseña. Es fundamental cambiar las credenciales predeterminadas para garantizar la seguridad. Desde esa interfaz se puede personalizar el nombre de la red, establecer la contraseña, definir el tipo de seguridad. También es posible gestionar las direcciones IP internas, el rango de DHCP y configurar reglas de reenvío de puertos. La estructura interna del router podría ser un CPU, que es el cerebro del router encargado de procesar los datos y tomar decisiones de enrutamiento eficientes. La memoria RAM gestiona los procesos activos, permitiendo un flujo de datos rápido y sin interrupciones. Memoria flash almacena el firmware del router, sistema operativo, vital para su funcionamiento. Y las interfaces de red, que son los puertos físicos, módulos inalámbricos, ya sea Ethernet o Wi-Fi. Los routers inalámbricos también incorporan antenas para transmitir y recibir señales Wi-Fi. Externamente cuentan con puertos de Ethernet para conexiones con cable y un puerto WAN para conectarse al módem o directamente al proveedor de servicios. Los indicadores LED proporcionan información visual sobre el estado de conexión y las actividades en la red. Y sus funciones principales del router son: enrutamiento inteligente, dirige los paquetes de datos a su destino correcto, dentro o fuera de la red, garantizando una comunicación fluida. Conectividad múltiple, proporciona acceso a Internet a numerosos dispositivos simultáneamente, tanto por cable como por forma inalámbrica. Asignación automática de IP, utiliza el DHCP para asignar direcciones IP, simplificando la gestión de dispositivos en la red. Traducción de direcciones NAT, que permite que varios dispositivos compartan una única IP pública, optimizando el uso de la conexión a Internet. Además de esto, ofrecen un firewall básico, filtrado de MAC y control personal para proteger la red. Algunos modelos avanzados permiten crear redes de invitados o configurar VPS para conexiones más seguras. Y la función QoS, que prioriza el tráfico para un rendimiento óptimo en aplicaciones críticas, como videollamadas o videojuegos en línea. Tipos de routers y sus aplicaciones. Tenemos routers domésticos, diseñados para hogares y pequeñas oficinas. Combinan enrutamiento con conectividad Wi-Fi, ideales para uso cotidiano. Routers empresariales,
Ofrecen mayor capacidad, soporte para múltiples conexiones WAN, redundancia y funciones de seguridad avanzadas esenciales para infraestructuras comerciales. Routers inalámbricos proporcionan acceso sin cables utilizando estándares como Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E, maximizando la movilidad. Los routers virtuales, implementaciones de software que permiten funciones de enrutamiento en servidores sin necesidad de un router físico. Y los routers industriales, construidos para entornos hostiles, requieren alta resistencia y conectividad continua en áreas remotas o con condiciones extremas. Importancia crucial del router en las redes modernas. Conectividad global, que son la columna vertebral de Internet, permiten la interconexión de millones de redes y el acceso a información mundial. El acceso a servicios, facilitan el uso de servicios en la nube, comunicaciones en tiempo real y entretenimiento digital para usuarios y empresas. Y continuidad empresarial, garantizan la eficiencia en las conexiones entre sucursales, servidores y clientes, esencial para el negocio. Un router bien elegido y configurado es clave para la experiencia de red óptima, segura y de alto rendimiento, tanto en casos como en entornos profesionales o no profesionales. Su papel es irreemplazable en ecosistemas digitales actuales. Ahora hablemos sobre el switch, un componente fundamental para la interconexión eficiente entre dispositivos dentro de una red local. En el mundo actual, donde la conectividad es fundamental, entender cómo funcionan estos dispositivos es crucial para cualquier profesional o estudiante de informática. Un switch o conmutador de red es pilar fundamental en la infraestructura de cualquier red local, LAN. Primero, ¿qué es un switch? Un switch opera principalmente en la capa 2 del modelo OSI, la capa de enlace de datos, conectando múltiples dispositivos dentro de la misma red local. Su función es permitir que dispositivos como computadoras, impresoras o servidores se comuniquen entre sí de forma eficiente. A diferencia de un hub, el switch no envía los datos a todos los dispositivos, sino únicamente al destinatario correcto, lo que mejora el rendimiento y reduce las colisiones en la red. Utiliza direcciones MAC de los dispositivos para construir una tabla interna que le permite identificar a qué puerto debe enviar los datos. Las características claves del switch son tabla MAC inteligente, es decir, que los switch utilizan una tabla MAC para asociar diferentes direcciones físicas con sus puertos, permitiendo una comunicación más eficiente. El modo Full Duplex, que permite la transmisión y recepción simultánea de datos sin interferencias, maximizando el ancho de banda. También tiene el múltiples puertos, disponibles con 8, 16, 24 o 48 puertos de Ethernet, adaptándose a diferentes necesidades de conectividad. Gestionables y no gestionables. Existen versiones que funcionan automáticamente y otras con administración avanzada vía web o SNMP. Tenemos que tiene detección automática, soporte para auto MDI o MDIX y detección automática de velocidades que varían de entre 10 a 1000 megabits por segundo. Y las funciones avanzadas es que ofrece VLAN, QoS, control de ancho de banda, agregación de enlaces y seguridad por puerto. El funcionamiento detallado de los switches es que funciona recibiendo tramas de datos desde un dispositivo y reenviándolos solo al puerto del destinatario. Cuando un dispositivo envía datos y el switch lee la dirección MAC del destinatario en la trama y consulta su tabla para encontrar el puerto asociado. Si la dirección es desconocida, el switch inunda la trama por todos los puertos, excepto del origen, actualizando su tabla al recibir una respuesta. En redes gestionables también aplica políticas de tráfico, segmenta las redes en VLANs o establece rutas entre segmentos. Este funcionamiento inteligente minimiza el tráfico innecesario, mejorando el rendimiento y reduciendo las colisiones, especialmente en redes con alto tráfico. Configuración y administración. Los switches no gestionables funcionan automáticamente sin necesidad de una configuración. Son plug and play y detectan dispositivos conectados al instante. Los switches gestionables ofrecen una interfaz administrativa, ya sea web, de consola o SNMP, para un control avanzado de la red. La VLAN y QoS, que permiten segmentar redes virtuales, aislar grupos de dispositivos y priorizar el tráfico, ya sea de voz o video. La seguridad y redundancia. Definir ACLS, habilitar el spanning tree para evitar bucles y realizar agregación de enlaces. Y el monitoreo y diagnóstico. Configurar monitoreo de puertos, detección de intrusos y autenticación 802.1x para mayor seguridad. Autonomía interna y externa del switch, componentes internos,
La unidad de procesamiento gestiona las operaciones de comunicación, la memoria RAM almacena la tabla MAC y configuraciones temporales, la memoria flash guarda el firmware y configuraciones persistentes, y los circuitos de conmutación deciden a qué puerto enviar cada trama de datos. Y las características externas es que tiene puertos RJ45 para conexiones de Ethernet, los puertos SFP en modelos de gama alta para fibra óptica. Cuentan también con ventilación, con algunos modelos incluyen ventiladores para mantener la temperatura, especialmente en centros de datos, y su diseño es compacto y silencioso para oficinas o robusto para racks. Ahora, como ya había mencionado antes, los tipos de switch y de aplicaciones: el no gestionables, simples, sin configuración, ideales para redes pequeñas y domésticas; gestionables, para la administración avanzada, para entornos empresariales complejos; el PoE, Power over Ethernet, suministra energía a dispositivos como cámaras IP o teléfonos VoIP. Los industriales resisten condiciones extremas, ideales para fábricas y entornos hostiles. Modulares, permiten agregar tarjetas para escalar la red según sea necesario. Y los apilables se unen físicamente para funcionar como una unidad lógica, facilitando la expansión. La importancia crucial de los switches en las redes es que eficiencia de datos, transmiten datos selectivamente mejorando el rendimiento y la velocidad de la red. Tienen escalabilidad, facilita la expansión de la red al agregar más dispositivos sin degradar el desempeño. Seguridad mejorada, permiten la segmentación de redes en VLANs, aislando grupos de usuarios y servicios. Conector centralizado, es indispensable que en oficinas, escuelas, empresas y hogares para una comunicación rápida y controlada. Soporte de servicios digitales, es la base para soportar múltiples servicios digitales simultáneamente, desde la navegación web hasta las videoconferencias. El switch es el corazón de cualquier red local, garantizando comunicación eficiente y segura entre todos los dispositivos. Sin ellos, las redes modernas simplemente no podrían funcionar. Ahora hablemos del Hub. Es un dispositivo más simple que el switch, pero con funciones similares. Un Hub o concentrador es un dispositivo fundamental en la interconexión de equipos dentro de una red local. Este dispositivo opera en la capa física del modelo OSI y su función principal es transmitir señales eléctricas indiscriminadamente. Este enfoque de a todos lo convierte en un punto de partida esencial para entender la evolución de las redes, aunque su simplicidad ha llevado a su reemplazo por tecnologías más avanzadas como los switches. Las características esenciales del Hub es su simplicidad y bajo costo. Son económicos y fáciles de instalar, ideales para redes pequeñas o de prueba. Tienen modo broadcast, que reenvía cualquier señal recibida a todos los puertos sin distinción del destino. Tiene falta de inteligencia, no lee direcciones MAC ni almacena información sobre dispositivos conectados. Y tiene operación física, repite señales sin analizarlas ni filtrarlas, solo a nivel eléctrico. El Hub se distingue por su simplicidad operativa y su bajo costo, lo que lo hizo popular en los inicios de las redes. Su característica más notable es el funcionamiento en modo broadcast, reenviando datos a todos los puertos sin inteligencia. No ofrece funciones avanzadas de seguridad o administración, siendo un dispositivo puramente físico que regresa señales. Esto le permite su uso en entornos donde la eficiencia no es crítica. El Hub opera de una manera fundamentalmente sencilla. Al recibir una señal de un dispositivo, la replica y la reenvía inmediatamente a todos los demás puertos. Aunque todos los dispositivos reciben los datos, solo el destinatario previsto los procesa, mientras que los demás los ignoran. Este método de transmisión genera un alto volumen de tráfico y es propenso a colisiones cuando múltiples dispositivos intentan transmitir simultáneamente. El Hub carece de memoria y capacidades de decisión, lo que significa que el ancho de banda se comparte entre todos los dispositivos conectados, limitando la eficiencia en redes de tráfico intenso. Una de las mayores ventajas del Hub es su naturaleza plug and play. No requiere configuración alguna, simplemente se conecta a la corriente y a los dispositivos mediante cables Ethernet. Esta simplicidad elimina la necesidad de interfaces de administración o de software, haciéndolo accesible para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. Sin embargo, esta misma sencillez es su principal limitación en redes modernas. A diferencia de los switches o routers, el Hub no permite la definición de políticas de red, la gestión de tráfico, la asignación de direcciones IP ni la segmentación de la red.
Su uso actual se restringe a entornos de aprendizaje o diagnóstico, donde se evalúa la capacidad de observar el tráfico sin filtros. La estructura interna de un hub es notablemente simple. Consta principalmente de una placa base equipada con varios conectores RJ45 para cables Ethernet. Internamente un circuito electrónico básico que se encarga de la recepción, amplificación y distribución de las señales eléctricas. Carece por completo de componentes complejos como memoria RAM, un procesador o un sistema operativo, diferenciándose claramente de dispositivos de red más avanzados como lo son routers, switches, modems. Externamente el hub se presenta como una caja compacta con una serie de puertos de Ethernet. Generalmente incluye un botón de encendido, un puerto de alimentación eléctrica y luces LED indicando para cada puerto. Estas luces muestran la actividad de la conexión o la transmisión de datos. Al no generar calor significativo, los hubs no suelen incorporar ventiladores activos o partes móviles, lo que contribuye a su diseño robusto y de bajo mantenimiento. Las funcionalidades claves del hub es repetidor de señal. Actúa como un repetidor de señal, amplificando y reenviando los datos para mantener su intensidad en distancias cortas, permitiendo la comunicación entre múltiples dispositivos. La distribución de datos. Distribuye cualquier dato entrante a todos los dispositivos conectados a sus puertos, sin distinción del destino, operando en modo broadcast. Extensión de puertos. Permite extender el número de puertos disponibles en una red local, facilitando la conexión de más equipos en una topología de estrella. Monitoreo de tráfico. Su naturaleza no filtrada lo hace útil para la captura de tráfico de red de tareas de monitoreo o análisis, ideal para herramientas como Wireshark. Variaciones de los hubs. Tenemos al hub pasivo. Simplemente divide la señal sin amplificarla, funcionando más como un divisor físico de la red, adecuado para distancias muy cortas. El hub activo amplifica la señal recibida antes de reenviarla, lo que permite cubrir mayores distancias sin degradación, regenerando la potencia de la señal. Y también tenemos el hub inteligente. Incorpora capacidades mínimas de monitoreo de tráfico y diagnóstico, aunque sigue siendo muy limitado en comparación con otros dispositivos como el switch. Aunque los hubs son dispositivos relativamente básicos, existen variaciones que difieren principalmente en su capacidad para gestionar o regenerar una señal. La actualidad del hub. El hub fue crucial en la base del inicio de las redes Ethernet, proporcionando una solución económica para las interconexiones. Su simplicidad facilitó la adopción temprana de redes en diversos entornos. Sin embargo, sus limitaciones en rendimiento, seguridad y eficiencia lo hicieron obsoleto frente a tecnologías más avanzadas. Hoy en día su uso es muy limitado, principalmente en entornos educativos o para diagnósticos de red. A pesar de su obsolescencia en entornos de producción, el hub sigue siendo una herramienta didáctica valiosa para comprender el funcionamiento del tráfico en la red y las colisiones. Representa un hito importante para la evolución de las redes, demostrando cómo una tecnología básica puede sentar las bases para desarrollar futuros más sofisticados y eficientes. Pasemos al módem, el encargado de conectar nuestra red local a Internet. El módem es un dispositivo fundamental que permite a tu red local o a un solo dispositivo conectarse con el vasto mundo del Internet. Actúa como un puente, traduciendo las señales digitales de sus dispositivos en señales analógicas que pueden viajar a través de las interfaces de tu proveedor de servicios de Internet ISP y viceversa, traduciendo las señales de tu proveedor de servicios a ti. Las características esenciales de los módems son conversión de señales. El módem modula las señales digitales a analógicas para la transmisión y las desmodula de nuevo a digitales al recibirlas, haciendo posible la comunicación por diversos medios físicos. Puertos y conectividad. Incluye puertos WAN para el ISP y puertos Ethernet para conectar dispositivos locales. Muchos modelos modernos también cuentan conectividad Wi-Fi integrada. Indicadores visuales. Cuenta con LEDs para informar sobre el estado de la energía, la conexión con el ISP, la actividad de datos, la envío-recepción y el estado de las conexiones Wi-Fi. Flexibilidad tecnológica. Es compatible con diversas tecnologías como ADSL, VDSL, cable coaxial, fibra óptica, redes móviles, 3G, 4G, 5G, adaptándose a múltiples tipos de infraestructura. Ahora, ¿cómo funciona un módem? Envío de información. Tu dispositivo envía datos digitales al módem. El módem los modula señales analógicas optimizadas para el medio de transmisión. La transmisión al ISP. La señal analógica recibida a través de la infraestructura del proveedor de Internet hasta su dispositivo final de la web. Recepción de datos. Cuando la información regresa de Internet, el módem desmodula las señales analógicas a digitales para que tu dispositivo pueda entenderlas. Y acceso continuo.
Este proceso bidireccional y en tiempo real garantiza una navegación fluida, streaming, descargas u otra actividad en línea. La configuración y gestión. La mayoría de los modems modernos se configuran automáticamente por el ISP. Sin embargo, en ciertos escenarios es necesario acceder a su interfaz web para ajustarlos manualmente. Generalmente se entra a su IP desde un navegador web. Desde esta interfaz se puede personalizar el tipo de conexión, modo de puente, velocidad, los servidores DNS y si el modem incluye Wi-Fi, configurar el nombre de la red, la contraseña y el canal. Es también el lugar para habilitar funciones de seguridad básicas como el firewall o el reenvío de puertos. Algunos modelos también permiten las actualizaciones de firmware esenciales para mantener la seguridad y la compatibilidad. Internamente, un modem aloja un procesador principal que orquesta todas las operaciones, junto a interfaces físicas dedicadas para la conexión al medio de transmisión, ya sea línea telefónica, cable coaxial, fibra óptica y para la red local, Ethernet o Wi-Fi. La placa madre es el corazón del dispositivo, equipada con chips especializados para la modulación y desmodulación de señales, filtros y conversores que procesan la información de manera eficiente. Ahora, externamente, el modem se presenta con una carcasa compacta con varios puertos de Ethernet, generalmente de 1 a 4, un puerto de entrada WAN para conexiones del ISP y en modelos inalámbricos, antenas para señal Wi-Fi. También cuentan con una entrada para el adaptador de corriente y una serie de LEDs indicadores que demuestran el estado del dispositivo, encendido, sincronización en línea, actividad de internet, estado del Wi-Fi y actividad de los puertos Ethernet. Las funciones clave del modem son acceso a internet. El modem es el habilitador principal para acceder al internet, transformando las señales para comunicación entre tu red y el ISP. Gestión de conexión. Establece y mantiene la conexión vital con la red de tu proveedor a través del modelo físico contratado, garantizando la continuidad. La traducción de señales. Convierte las señales digitales de tu red local en formatos adecuados para la transmisión externa y viceversa de forma fluida. También tiene asignación de IP. Asigna dirección IP pública a tu dispositivo router, siendo esencial para la identificación en la red global. Y seguridad básica. Algunos modelos ofrecen configuraciones de seguridad como cortafuegos NAT y filtrado de ediciones MAC, protegiendo tu red de amenazas externas. Tipos de modems. Existen diversos tipos de modems, cada uno con un diseño para una tecnología de conexión específica. Los modems de ADSL, PDSL utilizan líneas telefónicas, mientras que los modems de cable se conectan a redes de televisión coaxial. Los modems de fibra óptica o NT son esenciales para conexiones FTTH, convirtiendo señales ópticas en eléctricas. Además, los modems de 3G, 4G o 5G permiten el acceso a internet a través de redes móviles, ideales para zonas sin infraestructura física. Y finalmente, los modems routers combinan la función de conexión con la gestión de la red local, ofreciendo una solución todo en uno. El impacto de los modems en las redes modernas. Sin lugar a duda, es la pieza angular que hace posible la conexión de hogares y empresas con el vasto mundo del Internet. Sin su capacidad de traducir y gestionar las señales, la comunicación entre las redes locales y la estructura del proveedor de servicios sería imposible. Es un componente crítico que sostiene la infraestructura de telecomunicaciones actual, permitiendo el uso de servicios tan esenciales como la navegación web, las videollamadas, el streaming, el comercio electrónico, entre otros. La calidad y estabilidad del módem impactan directamente en la experiencia del usuario, influyendo en la velocidad y fiabilidad de la conexión. Aunque a menudo es proporcionado por el ISP y su funcionamiento puede estar integrado en otros dispositivos, el módem sigue siendo una pieza insustituible para comprender el flujo del acceso a la información. Los bridge o puentes. Un dispositivo que permite unir dos redes diferentes. Un bridge o puente de red es un dispositivo crucial que interconecta dos o más segmentos de red, operando principalmente en la capa 2 del modelo OSI. Su función principal es filtrar y reenviar tramas de datos basándose en direcciones MAC, optimizando el tráfico y mejorando el rendimiento de la red. Aunque los switch han asumido muchas de sus funciones, el concepto del bridge sigue siendo esencial para comprender las redes modernas. Sus características esenciales son que operan a nivel de trama, utilizan direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Esto les permite filtrar el tráfico entre segmentos, reenviando solo lo necesario y reduciendo colisiones, lo que mejora significativamente la eficiencia de la red.
cuentan con filtrado inteligente, reenvían solo el tráfico necesario, reduciendo colisiones y optimizando el rendimiento. El aprendizaje MAC construye automáticamente tablas de direcciones MAC para una toma de decisiones eficiente y su transparencia. Funciona sin configuración adicional para los dispositivos conectados. Esto quiere decir que no son visibles para otros dispositivos, lo que elimina la necesidad de ser conectados. Pueden ser implementados tanto por hardware como por software, siendo esta última opción común en redes virtuales y en entornos inalámbricos para entender el alcance de las redes sin usar NAT. Funcionamiento de un bridge. Cuando un bridge recibe una trama de datos, analiza la dirección MAC de destino, consulta su tabla interna para determinar si la trama debe ser reenviada o descartada. Si el destino está en el mismo segmento de origen, la trama se descarta, de lo contrario, se reenvía únicamente al puerto específico del segmento del destino. Si la dirección MAC del destino no es conocida, el bridge inunda la trama por todos los puertos excepto el de origen, aprendiendo la ubicación del dispositivo en el proceso. Este mecanismo dinámico de aprendizaje reduce el tráfico innecesario y optimiza el rendimiento general de la red, actuando en redes inalámbricas como un repetidor inteligente que replica tramas sin alterarlas. Configuración y aplicaciones avanzadas de los bridge. Los bridge pueden funcionar sin configuración manual en su forma más simple, pero en entornos más avanzados se configuran a través de interfaces de sistema operativo o software de red. Es posible definir qué interfaces físicas o virtuales forman parte de los bridge y activar el protocolo de árbol de expansión STP para prevenir bucles de red. También cuentan con virtualización, es decir, bridges virtuales para VMS en VMware, VirtualBox o KVM, en redes inalámbricas, en modo bridge en routers para extender la cobertura Wi-Fi, y la administración, monitoreo de tráfico, estadísticas de puerto y manejo de VLANs. La anatomía de los bridge. La estructura de un bridge varía según sea físico o virtual. Un bridge físico es un dispositivo con puertos Ethernet, procesador, memoria y una interfaz de administración. Internamente cuenta con memoria dedicada para almacenar la tabla de direcciones MAC, lo que le permite reenviar tramas de manera más eficiente. A diferencia de los routers, no incluyen funciones de capa 3 como el manejo de direcciones IP. Un bridge virtual, en cambio, es una capa de software dentro de un sistema operativo que interconecta múltiples interfaces de red. Ambos diseños están optimizados para una transmisión eficiente de tramas de capa 2, con interfaces simples que muestran puertos activos, tablas MAC y estados del tráfico. La estructura de los bridge está optimizada para la transmisión rápida y eficiente de tramas en la capa de enlace de datos, ya sea a través de hardware dedicado o implementaciones de software. Las funciones clave del bridge son unión de segmentos, interconecta redes para que funcionen como una sola. El filtrado de tráfico evita la propagación de datos innecesarios. Tiene aprendizaje MAC, identifica dinámicamente dispositivos conectados a cada puerto. Tiene extensión de red, permite la expansión física sin necesidad de routers. Y la conectividad inalámbrica, extiende la cobertura Wi-Fi sin alterar la topología lógica. Tenemos varias diversidad de bridge. Se presentan en varias formas que se adaptan a diferentes necesidades de la red. Primero, el transparente. Es el más común, operando de manera invisible para los otros dispositivos. El inalámbrico une segmentos de red mediante enlaces Wi-Fi, ideales para conectar edificios o áreas separadas sin cableado físico. El remoto conecta redes a larga distancia vía enlaces punto a punto. Y el virtual, que ha implementado para softwares en entornos virtualizados, ya sea en sistemas operativos o por hipervisores. Relevancia del bridge en redes modernas. Aunque los switch han reemplazado en gran medida a los bridge físicos, su lógica sigue siendo fundamental en entornos virtuales inalámbricos y en las redes definidas por software, SDN. Comprender el bridge es esencial para cualquier profesional en redes, ya que ilustra cómo se filtra, reenvía y aprende el tráfico en la capa de enlace de datos. Permite mantener una red optimizada al evitar tráfico innecesario, colisiones y congestión, siendo útil en escenarios donde no se requiere enrutamiento de IPs. En la virtualización y SDN, el bridge es un componente base para construir topologías lógicas flexibles, demostrando que, a pesar de su evolución, sigue siendo una pieza clave en el conocimiento esencial de las redes. El bridge es una pieza histórica que continúa siendo fundamental y funcional en la arquitectura de redes modernas, especialmente en entornos virtuales y SDNs. Continuemos con el repetidor, ideal para extender la señal en redes grandes o con obstáculos. Un repetidor es un dispositivo de red que tiene como función principal ampliar y regenerar señales para que puedan recorrer distancias más largas sin perder calidad ni fuerza.
Opera en la capa 1 del modelo OSI, la capa física, y trabaja únicamente con señales eléctricas, ópticas y electromagnéticas, sin interpretar los datos de transmisión. Es útil cuando se quiere extender el enlace de una red física como el cable Ethernet o una señal Wi-Fi, ya que las señales tienden a debilitarse con la distancia o por interferencias. El repetidor no filtra, enruta ni direcciona datos, simplemente repite la señal tal cual la recibe, permitiendo que llegue más lejos sin degradación. Características esenciales. Opera exclusivamente a nivel físico, sin tomar decisiones basadas en señales MAC o IP. Tiene regeneración de señal, que recibe una señal débil o distorsionada y la retransmite con su fuerza original. Neutralidad de datos. No diferencia qué datos se están transmitiendo, solo actúa sobre la señal como tal. Y versatilidad. Puede ser usado tanto en redes cableadas con Ethernet como en inalámbricas Wi-Fi. Además, suelen tener uno o dos puertos físicos en modelos cableados o con conectividad inalámbrica. Son transparentes para los otros dispositivos conectados, ya que no notan su presencia y su alcance está limitado por las especificaciones del modelo de transmisión. Funcionamiento del repetidor. El repetidor recibe una señal que se está debilitando debido a la distancia o a las interferencias. Posteriormente, regenera la señal limpiando el ruido o la distorsión que se haya producido. Finalmente, la retransmite inmediatamente con su potencia original, sin modificar su contenido. En las redes cableadas, actúa como un regenerador entre dos tramos por cable, permitiendo superar las limitaciones de distancia estándar. En redes inalámbricas, captura una señal Wi-Fi débil desde un router o punto de acceso y la amplifica para cubrir más espacio. Es importante recordar que no interpreta los datos, por lo que no puede direccionar tráfico o aplicar seguridad. Configuración de optimización. La configuración de un repetidor es clave para su rendimiento óptimo. En el caso de las repetidores cableadas, la instalación es generalmente plug and play, es decir, basta con conectarlos correctamente entre dos segmentos de cable. En repetidores Wi-Fi se requiere una configuración inicial, usualmente a través de un navegador web o aplicación móvil, seleccionando la red a repetir y su contraseña. Nombre de la red. Algunos modelos permiten cambiar el nombre de la red repetida o mantener el original para una experiencia de usuario más fluida. Es crucial ubicar el repetidor Wi-Fi en un punto intermedio donde aún reciba una buena señal de router para maximizar su eficiencia. Y funciones avanzadas. En algunos modelos avanzados se ofrecen modelos de operación, puente o punto de acceso, opciones de seguridad WPA2 o WPA3, control de acceso MAC y gestión de bandas como 2.4 o 5 GHz. Componentes clave. La estructura de un repetidor es sencilla pero optimizada para su función. En un repetidor cableado se compone de una carcasa con puertos Ethernet y una circuitería interna dedicada a la regeneración de señales. Los repetidores inalámbricos, por su parte, cuentan con antenas internas o externas, un chip de recepción y otro de transmisión Wi-Fi, y una interfaz de administración accesible. Ambos tipos incluyen una entrada de energía, luces LED indicadoras de estado. Su diseño minimiza la pérdida de datos y carece de almacenamiento o procesamiento avanzado. Las funciones clave de un repetidor es extensión de cobertura, regeneración de señal, conectividad mejorada, eliminación de zonas muertas, mejora de calidad e intermediación. Esto quiere decir que superan los límites de la distancia estándar, amplifican y retransmiten señales digitales, permiten que dispositivos lejanos al router se conecten mejor, es especialmente útil para eliminar puntos ciegos del Wi-Fi, optimizan la calidad de la señal en áreas con obstáculos y actúan como puente entre dispositivos que están fuera de su alcance directo. Tienen mucha diversidad, existen diversos tipos de repetidores, cada uno diseñado para cumplir diferentes funciones específicas en diferentes entornos de red. Tenemos al repetidor de Ethernet, se utiliza en redes cableadas para superar los límites de la longitud cableada como los 100 metros en Cat5e o Cat6. El repetidor Wi-Fi extiende una red inalámbrica repitiendo la señal que recibe desde el router o AP. Repetidor óptico, empleado en redes de fibra óptica para regenerar la señal de luz que se debilita con las distancias. El repetidor de microondas, usado en telecomunicaciones de larga distancia, retransmite señales entre antenas. Repetidor móvil de celular, amplifica la señal de teléfono móvil en zonas de baja cobertura, tanto interiores como exteriores. Repetidor bidireccional, capaz de regresar señales en ambos sentidos simultáneamente, ideal en redes de doble vía. Y repetidores con tecnología Mesh,
Aunque no son repetidores puros, cumplen con una función similar con mayor eficiencia, control y una red más robusta. Es momento de hablar del firewall, clave para la seguridad de nuestras redes. Protección esencial de nuestras redes. El firewall es un dispositivo o software de seguridad que actúa como una barrera controlada entre una red interna de confianza y una red externa no confiable. Su función primordial es regular y filtrar el flujo de datos basándose en reglas predefinidas, protegiendo así la red de acceso no autorizados, ataques maliciosos y otras amenazas. Puede manifestarse como un dispositivo físico dedicado, una solución de software instalada en un servidor o una función integrada en un router empresarial. Sus características principales son filtrado multicapa, opera principalmente en las capas 3 y 4, la de red y transporte, y algunos NGFW, Next Generation Firewalls, alcanzan la capa 7, la de aplicación. Control granular del tráfico. Filtra el tráfico por direcciones IP, puertos, protocolos y contenido, aplicando reglas personalizadas, ACLS. Monitoreo y alertas. Registra y monitorea el tráfico ante intentos de intrusión y actividades sospechosas. Zonas de confianza y funciones avanzadas. Soporta zonas de confianza, LAN, DMZ, WAN. Inspección profunda de paquetes, DPI, NAT, VPN, IDS, IPS y proxies. Como vimos, los firewall operan en diversas capas del modelo OSI para proporcionar una seguridad más robusta. Mecanismo de operación del firewall. El firewall actúa como un punto de control vital, inspeccionando cada paquete de datos que intenta entrar o salir de la red. Su funcionamiento se basa en una serie de pasos lógicos y técnicos. Inspección del tráfico. Cada paquete es analizado en tiempo real. Comparación de reglas. Los paquetes se cotejan con una lista de reglas predefinidas para determinar si pueden ser permitidos o bloqueados. Decisiones de acceso. Si un paquete cumple con los criterios de seguridad, se le permite el paso, de lo contrario es bloqueado, y opcionalmente se genera un registro o alerta. Inspección de estado. Los firewall más avanzados rastrean el estado de las conexiones para asegurar que los paquetes pertenezcan a sesiones legítimas. Como nota extra, los firewall de próxima generación van más allá, analizando aplicaciones, detectando malware y aplicando políticas basadas en usuarios. En entornos corporativos, segmentan el tráfico y controlan el acceso a servidores, mientras que en redes domésticas protegen contra accesos sospechosos de Internet. Configuración avanzada del firewall. La configuración de un firewall es un proceso crítico que depende del tipo de dispositivo y los requisitos de seguridad. Implica la definición de reglas de flujo, es decir, que se establecen reglas para el tráfico entrante y saliente, filtrado por su IP, puertos TCP/UDP, protocolos, geolocalización o inclusión de palabras clave. También tiene la creación de zonas de seguridad. Se segmenta la red en zonas LAN seguras, DMZ para servidores expuestos y WAN pública con políticas de seguridad específicas para cada una. Y la programación y monitoreo. Las reglas pueden programarse por horario, usuario o dispositivo. Se ofrecen logs de eventos, alertas y herramientas de diagnóstico para una gestión proactiva. En soluciones avanzadas, se integran con sistemas de gestión centralizada para administrar múltiples firewalls. También existen asistentes y plantillas predefinidas para facilitar la configuración en entornos domésticos y empresariales. Funciones principales de un firewall. El firewall es una pieza angular en la arquitectura de seguridad de cualquier red, desempeñando múltiples funciones para garantizar la protección de los activos digitales. Tiene filtrado de tráfico, controla el tráfico entrante y saliente, previniendo accesos no autorizados y bloqueando ataques como DOS y malware. Tiene monitoreo exhaustivo, registra y audita todo el tráfico de la red, filtrando la detección de anomalías y auditorías de seguridad. Tiene protección de servicios críticos, aísla y protege servidores, web o bases de datos en zonas desmilitarizadas de DMZ para mitigar riesgos. También cuenta control de acceso y VPN, limita el acceso de usuarios internos a ciertos sitios, aplica políticas de navegación y establece túneles VPN seguros para acceso remoto. Diversidad de tipos de firewall. Existen varios tipos de firewall, cada uno con funcionalidades distintas y características únicas de cada uno. El firewall de red controla el tráfico entre distintas redes. El firewall de host se instala en un dispositivo, PC o servidor para protegerlo individualmente. El firewall de próxima generación incorpora inspección profunda de paquetes, detección de amenazas y control de aplicaciones. El firewall basado en hardware
dispositivo físico dedicado con CPU y puertos para procesar el tráfico, firewall basado en software, instalado en servidores o sistemas operativos configurado manualmente, por ejemplo pfSense o UFW, el firewall personal, común en sistemas operativos como Windows o macOS, protege un solo dispositivo, el firewall cloud o virtual, funciona en entornos virtualizados o en la nube para proteger la infraestructura de cloud, firewall proxy, actúa como intermediario ocultando IPs reales y filtrando contenidos entre el usuario y recursos externos. La importancia crucial del firewall en la seguridad de las redes. El firewall es un componente indispensable en la seguridad de las redes informáticas, fundamental para la protección de la información y la continuidad operativa. Su rol cubre diferentes aspectos: protección integral, defiende las redes contra ataques, accesos no autorizados y fugas de información, siendo la primera línea de defensa. Control de eficiencia, permite establecer políticas de uso de red, manteniendo el orden y optimizando la eficiencia de los recursos. Confidencialidad y disponibilidad, es esencial para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos sensibles, tanto en entornos empresariales como domésticos. Prevención de ataques. Su configuración adecuada previene la mayoría de los vectores de ataque comunes, integrándose con sistemas de seguridad más amplios, SIEM, antivirus o IDS. Y finalmente el proxy, un intermediario entre los usuarios y los recursos de Internet que ofrece control y filtrado. Proxy. Un servidor proxy actúa como un intermediario entre el cliente, como un navegador web, y un servidor de destino, como un sitio web. Su función principal es reenviar las solicitudes del cliente al servidor de destino y devolver las respuestas, actuando como un puente que puede ocultar o modificar la comunicación directa. Los proxies son fundamentales en entornos corporativos y educativos para controlar, monitorear y asegurar el tráfico de Internet. Características esenciales de los proxy. Capa de aplicación OSI. Opera principalmente en la capa 7 del modelo OSI, permitiendo un filtrado y redireccionamiento inteligente del tráfico basado en URL, contenido y usuario. Anonimato y seguridad. Ocultan la dirección IP real del cliente, proporcionando anonimato y una capa adicional de seguridad al navegar por la web. Caché de contenido. Almacena páginas web y recursos en caché, acelerando futuros accesos y reduciendo el consumo de ancho de banda. Control de acceso. Permite aplicar políticas de acceso a Internet basadas en horarios, departamentos o perfiles de usuario, mejorando la gestión de la red. Mecanismo de funcionamiento del proxy. Solicitud inicial. El cliente envía una solicitud al servidor proxy para acceder a un recurso web. La evaluación de reglas. El proxy evalúa la solicitud según sus reglas y políticas de seguridad y acceso. Reenvío y respuesta. Si se permite el acceso, el proxy reenvía la solicitud al servidor de destino y entrega la respuesta al cliente. Caché inteligente. Si el contenido está en caché, el proxy lo entrega directamente optimizando velocidad y ancho de banda. Estructura y componentes de un servidor proxy. Un proxy puede ser un dispositivo fijo o un servidor con software especializado. Los appliances dedicados cuentan con hardware optimizado para análisis de tráfico y caché, incluyendo puertos de red, almacenamiento y procesamiento. En soluciones de software, el proxy se instala en sistemas operativos como Linux o Windows Server, con ejemplos notables como Squid, ISA-TMG de Microsoft, Bluequad y FreeBox-C. Estos sistemas incluyen interfaces de administración para políticas, reportes y gestión de caché, y frecuentemente integran módulos de filtrado web, control de acceso y monitoreo, complementando firewalls y otros sistemas de seguridad. Funciones clave del proxy. Tiene control de acceso, permite o bloquea el acceso a páginas web específicas basado en reglas y políticas predefinidas. Protección de identidad. Oculta la dirección IP original del cliente, brindando anonimato y seguridad mejorada. Monitoreo y auditoría. Registra la actividad de los usuarios generando reportes detallados para auditorías de seguridad. Optimización de ancho de banda. Reduce el consumo de datos al almacenar contenido en caché, acelerando la carga de páginas. Filtrado de contenido. Bloquea contenido indeseado o malicioso basado en categorías, palabras clave o extensiones. Prevención de malware. Ayuda a bloquear sitios maliciosos y contenidos sospechosos protegiendo la red de amenazas. Diversidad de proxies. Tenemos al proxy directo, explícito. El cliente está configurado manualmente para enviar solicitudes directamente al proxy. El proxy transparente. Intercepta el tráfico sin necesidad de configuración específica con el cliente. Proxies anónimos. Varía del nivel de información que revelan sobre el cliente y el propio proxy. Proxy inverso.
actúa como un intermediario para servidores internos gestionando el acceso desde el exterior. Y el web proxy y proxy de contenido se especializan en el acceso a la web y el filtrado de tipos de contenido específico. La importancia estratégica del proxy. Los proxy son fundamentales para mejorar la seguridad, eficiencia y el control del tráfico en la red. Permiten el cumplimiento de políticas organizacionales sobre la navegación, reducen la carga del ancho de banda mediante la caché y protegen la red interna al evitar conexiones directas con servidores externos. Son herramientas esenciales en instituciones educativas, empresas y cualquier red con múltiples usuarios, ayudando a prevenir fugas de información, accesos no autorizados y exposición innecesaria de IPs. Además, facilitan las auditorías detalladas del uso de Internet y en combinación con Firewall o IDS, fortalecen la defensa de la integración digital. Y con esto terminamos nuestro recorrido por los principales dispositivos de red. Cada uno cumple un rol específico y esencial para garantizar una conexión eficiente, segura y estable. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Bye.